Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 200 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, hasta la vista Pancho, Chubut convulsa y 200 capítulos no son nada. El día de hoy fue anunciado alrededor de las 10 de la mañana, hora de la ciudad de Roma. Comunicaban el deceso del sumo pontífice. Tampoco vas a poder negociar el uranio. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo funcionan las cosas que son nucleares? No sé cómo funcionan. Con uranio. Sí, pero si hay minas de uranio en Chubut, Nacho Torres quiere sacar uranio en Chubut. Que lo va a poder sacar, digamos, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo. En el primer bloque de Crisis en el Aire, hacemos un balance de la influencia de Bergoglio, Francisco, en la política argentina. El lunes murió a los 88 años el Papa Francisco, todo un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica y especialmente para la Argentina y el continente, si tenemos en cuenta que se trata del primer pontífice latinoamericano en más de 2000 años de historia. Jorge María Bergoglio, su nombre real, detrás de Francisco, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1936 y en 1969, a los 33 años, fue ordenado como sacerdote. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar 3 ejes específicos. Primero, ¿cuál es el contexto político local al momento de ser elegido como papa? Vamos a ir para ese momento. Después, ¿qué significa su muerte en esta coyuntura tan singular para la Argentina? Y ¿cuál va a ser su influencia en la Iglesia Católica a partir de ahora en adelante, ¿no? ¿Cómo cambian en la Iglesia Argentina? Es decir, nos vamos a circunscribir a la dimensión local de una vida difícil de abarcar en toda su magnitud. Mañana, en el newsletter dominical del Mundo en Crisis, vamos a abordar lo que significa esta desaparición física para el planeta. Así que hoy vamos a hacer foco acá. Así es, Nati. Para los que no conocen, recuerden que hay un newsletter que mandamos todos los domingos, muy seguido, que se pueden además suscribir de manera gratuita en la web, revistacrisis.com.ar. Pueden ir y buscar ahí, hay un apartado en donde se pueden dejar su mail o enviarnos su mail por las redes y lo sumamos. Pero, como decías, vamos a concentrarnos en cuál es el efecto de la muerte de Francisco en Argentina, ¿no? Y ubiquémonos, si les parece, en el 13 de marzo de 2013, que es el día en que Bergoglio, todavía Bergoglio por aquel entonces, fue elegido papa en Roma. Recordemos mínimamente que en 1998 Bergoglio había asumido como arzobispo de Buenos Aires y entre el 2005 y el 2011 fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que es el máximo puesto de la iglesia local. Podríamos decir entonces que lleva 20 años al mando de la institución eclesial más importante del país, ¿no? O sea, desde el 2005 dirigió la Conferencia Episcopal, después fue papa y por supuesto desde allá continuó manejando los hilos, digamos, de la iglesia argentina. Pero decíamos, 2013. Todos fuimos sorprendidos en aquel momento cuando luego del humo blanco en el Vaticano se anunció su nombre como nuevo papa. Nadie lo esperaba y he ahí una de sus principales características, la de Bergoglio, ¿no? La capacidad política que desplegó en lo que hace a la rosca institucional. Un gran rosquero. Sí. Ahora bien, ¿cuál fue el contexto local en el que Bergoglio se transfigura en Francisco? El kirchnerismo por aquel entonces, de vuelta 2013, cumplía exactamente 10 años en el poder y ya había signos nítidos de que estaba en retirada. La relación de Bergoglio con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández fue en general bastante mala, sobre todo durante toda esta primera etapa de su vínculo. Ya en 2004, la homilía de Bergoglio en el Te Deum del 25 de mayo no fue bien recibida por el presidente en ese entonces, Néstor Kirchner. Recordemos que es una ceremonia tradicional que se realiza en la catedral acá de la ciudad de Buenos Aires, y en donde el arzobispo de Buenos Aires da ese discurso que en general los presidentes siempre van. Bueno, y tiene un tinte político. Siempre tiene, exactamente. Es como la palabra que le da la iglesia al poder ejecutivo, digamos, ¿no? Exacto. La releímos ahora, esa homilía que dio Bergoglio, y la verdad que no nos resultó tan provocadora, pero en su momento fue caratulada como un ataque contra el nuevo gobierno, contra el naciente gobierno,
tanto por quienes mantenían puestos importantes en ese momento en el Poder Ejecutivo, como por los intelectuales cercanos al incipiente kirchnerismo, como por ejemplo Horacio Berbisky, un gran contradictor durante todos estos años de Bergoglio. La ruptura explícita, sin embargo, entre el kirchnerismo y Bergoglio se produjo al año siguiente, en el 2005, cuando Néstor decidió no asistir a ese acto, al Te Deum, el 25 de mayo, en la Catedral Metropolitana, y desairó de esta manera a Bergoglio, que tomó bastante mal el gesto. El matrimonio presidencial en ese momento se trasladó a Santiago del Estero para evitar escuchar las habituales críticas de la Iglesia al gobierno. Pero hay un texto clave que publica Bergoglio, es decir, que publica el episcopado en noviembre de ese año 2005, sobre el que vamos a detenernos porque es una pieza clave donde se revela y se condensa el pensamiento más complejo y más ambivalente de Francisco, en ese entonces de Bergoglio, y que después vamos a ver en otros textos como el famoso Laudato Si. Esa carta pastoral de 2005 se titula Una luz para reconstruir la nación, un título bien político. Comienza denunciando la pobreza provocada por la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001 y critica frontalmente a las autoridades políticas, a los empresarios y a los sindicalistas, a los que tilda de cómplices de esta hecatombe. Y por el contrario, elogia a los ciudadanos y también a las autoridades que lograron revertir la cosa, lo cual eso incluye también al dualdismo y al kirchnerismo. Por eso es raro esa ofensa tan grande que siente el gobierno en aquel entonces. Y pide un compromiso social mayor. Por un lado, enuncia dos tipos de pobreza a la que considera graves. Y ahora citamos textual. Primero, escribe Bergoglio, la ausencia de un trabajo digno y estable que degrada a amplios sectores del pueblo honrado y trabajador y desintegra la familia. Cerramos las comillas. Esta frase enfureció a Aníbal Fernández, que me acuerdo que le tiró las estadísticas de empleo por la cabeza, que estaban creciendo en la Argentina. Y sigue el texto. Una segunda situación de pobreza es el difícil acceso a la tierra. Esto es textual. En la Argentina, la gran extensión territorial, conjugada con una población relativamente escasa y altamente concentrada en el Gran Buenos Aires y en muchas capitales de provincia, amenazan constituir una estructura permanente generadora de pobreza. Y allí Bergoglio, escuchen, propone una reforma agraria. Lo hace mediante una sutil pregunta. Citamos, ¿ayudaría una sabia reforma agraria que aliente a la gente del campo, principalmente a los pequeños y medianos productores, a permanecer en la vida y el trabajo rural? ¿Cómo propiciar la concreción de las leyes que reconocen el derecho de los aborígenes a la tierra productiva y a la propiedad comunitaria? ¿Qué medidas políticas apoyar para defender y preservar el medio ambiente? Tremendo. Es muy impresionante esto. En otro pasaje analiza lo que luego se llamará la polarización, ¿no? Esto es 2005, ¿no? 2005, recordemos eso. Hace un análisis sobre dos polos. Y volvemos a citarlo porque vale la pena. Dice Bergoglio, al menos desde los años 30 hubo un estatismo creciente que nutrió en el inconsciente colectivo la falsa imagen de que el Estado sería como un dios, que existe de siempre, que todo lo puede. Y más adelante dice, también conocimos un voraz liberalismo que desmanteló el Estado privatizando sus empresas, pero sin la red de protección social que ello habría exigido y sin el control necesario sobre los nuevos prestadores de los servicios públicos. Allí, por lo menos desde nuestra perspectiva, queda perfilado claramente, quizás el rasgo principal de la obra de Francisco, que es su opción por los pobres y la desconfianza en las capacidades de la política, institucional sobre todo, para dar respuestas en serio. Uno de sus interlocutores predilectos desde entonces fueron los movimientos populares y lo que dio en llamarse la economía popular. En ese texto hay muchos núcleos del programa de, por ejemplo, UTEP. Vamos a escuchar entonces justamente al Gringo Castro, un compañero y amigo de la casa, integrante del movimiento Evita, quien fuera y fue el líder de la CETEP y después de la UTEP durante muchos años. A ver cómo lo recuerda y qué balance hace de su presencia en los movimientos. Durante el papado de Francisco tuvimos como un proceso de aprendizaje, pero no pudimos llevar adelante muchas de las cosas que Francisco planteó. Para mí hay una
una unidad en el pueblo que, por supuesto que lo planteaba Francisco, pero ya lo planteaba la iglesia y lo plantearon muy fuerte otros curas antes que Francisco, que es la unidad de que el pueblo no separa la fe de la lucha porque no separa la fe de la vida. Para mí el papado de Francisco está en esa dimensión. Que es una visión integral de la fe, la lucha, la vida. Nosotros dimos algunos pasos, pero falta mucho. Y entonces quizás este sea el tiempo de retomar ese debate que se hizo profundo. No sé si ustedes se acuerdan, el primer 7 de agosto que hicimos los movimientos populares en el gobierno de Macri, 7 de agosto del 2016, donde marchamos desde la iglesia San Cayetano hasta Plaza de Mayo, reclamando, entre otras cosas, el salario social complementario, que fue un gran logro, mancomunado, acompañado por la CGT, en un grado de unidad que ojalá se vuelva a reconstruir. Y después faltó profundizar, ¿no?, ese debate. Y me parece que está ahí a flor de piel. Y que va, bueno, yo confío en que eso está después de la desaparición física de Francisco, pero el grado de profundización que él dejó en ese debate me parece que nos permite retomar y profundizar. Es un momento ideal para eso. Y en la Argentina, bueno, tenemos justamente un gobierno que piensa absolutamente lo contrario, ¿no? Que hay grandes posibilidades, ellos piensan que hay grandes posibilidades de salvarse solo, que lo importante es el individuo, no la construcción comunitaria, la construcción colectiva. Y eso nos va a empujar a profundizar esta discusión, que de hecho ya desde el lunes se está dando. Bien, escuchamos al Gringo Castro, integrante del movimiento Evita, invitando a dar el debate, ¿no? En ese modo, en esa instancia de pensarlo a Bergoglio, tenemos que alojar también otras cosas. La idea en este repaso es ver eso. Como ya adelantábamos, es un personaje complejo, en cierto modo ambivalente, y para ver esas complejidades, justamente, volvamos a ese texto de 2005 que tomamos como referencia, porque ahí él reclama verdad completa a la hora de analizar los años 70. Y citemos, abrimos las comillas y leemos esto. A 22 años de la restauración de la democracia, conviene que los mayores nos preguntemos si transmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acaecido. Y sigue, o si estamos ofreciéndoles una visión sesgada de los hechos que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos. Ello sería así si despreciásemos la verdad, la gravedad del terror de Estado, los métodos empleados y los consecuentes crímenes de lesa humanidad que nunca lloraremos suficientemente. Pero podría suceder también lo contrario, que se callasen los crímenes de la guerrilla o no se los abominase debidamente. Estos de ningún modo son comparables con el terror de Estado, pero ciertamente aterrorizaron a la población. Uh-huh. Este párrafo generó duras críticas en el kirchnerismo, y tanto es así que Néstor y Cristina dejan durante 7 años de asistir a los Tedeums. Recién vuelve Cristina en 2014, cuando Bergoglio cumple 1 año en el papado. Esta es una reconciliación que ya había tenido gestos previos, como la carta de felicitación de la presidenta al momento de la consagración de Francisco, y también por parte de Francisco, que 5 días después de asumido recibe a Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano. Esa es la primera mandataria que recibe. Ajá, bien. O sea, todo un símbolo, muy significativo, todo un gesto. Pero volvamos un minutito a 2005, porque en ese mismo año el episcopado emite un comunicado muy duro en contra del aborto legal. Y decía así: la ley argentina, que establece las pautas básicas de convivencia entre los ciudadanos, fundamenta con claridad la defensa de la vida y considera el aborto un delito. Invitamos a todos a no dejarse engañar por las argumentaciones y estadísticas nunca comprobadas que respaldan las tendencias abortistas. Y de ahí, entonces, se entiende la enorme preocupación que preponderaba cuando asumió en Roma para los feminismos y para todos los que apoyamos el aborto legal.
Esta posición conservadora, bien confrontativa, se repitió en 2018 y en 2020 con Francisco ya como papa. Tomando esto último, le pedimos a María Pía López, que es filósofa y militante feminista, que nos compartiera su mirada desde hoy sobre lo que significó Francisco para ella, y nos respondió lo siguiente. Cuando Jorge Bergoglio es ungido como papa, me parece que en ese momento él expresaba en la política argentina un conjunto de contradicciones y además contradicciones que tenían que ver con dilemas muy serios con respecto a sus compromisos, su implicación con algunos casos respecto de complicidad o por lo menos de no acompañamiento suficiente de curas, sacerdotes jesuitas que habían sido perseguidos durante el terrorismo de Estado, pero también que era claro que Bergoglio tenía posiciones conservadoras dentro de la política argentina y de confrontación, me parece, con las posiciones que expresaba en ese momento el kirchnerismo. En ese sentido, cuando él es elegido papa, yo recuerdo mucho una doble sensación, una doble angustia, podría decirlo en estos términos. Por un lado, la impresión de que ese nombramiento venía a producir una intervención en términos geopolíticos que tenía que ver con la disputa, el acorralamiento o el punto final de las experiencias de los populismos de izquierda, los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y por otro lado, algo que era también generaba un clima de adversidad muy fuerte, que era la sensación de que si la institución más conservadora y también con posiciones más retrógradas respecto a los derechos reproductivos, a las demandas de los feminismos y respecto a la defensa de familia, un modelo muy tradicional de familia y de sexualidad como es la Iglesia Católica, si en la cúspide de esa institución había un argentino, yo temía que nuestras posiciones, las luchas feministas en nuestro país se complicaran más porque iba a ser el escenario más observado, más visto. Sin embargo, me parece que el Bergoglio convertido en papa, ahora Francisco, no solo trabajó de otro modo las contradicciones que tenía su figura, sino que además de esas contradicciones produjo una serie de desplazamientos que fueron desplazamientos fundamentales. En principio Argentina no fue una cuestión relevante de su papado, sino que las energías parecieron estar orientadas más a reformas internas de la Iglesia, incluso a disputa con los sectores más conservadores y más retrógrados dentro de la Iglesia, como el Opus Dei, y también a posicionar a esa institución en un campo de enunciaciones globales donde el corazón de la pelea pasó a estar con respecto a todas las lógicas de construcción de las vidas humanas como vidas desechables. Bueno, escuchamos a María Pía López. Ahora vamos a avanzar. Ya al asumir como papa, Bergoglio, Francisco en realidad, dejó de tener una influencia decisiva en la política coyuntural argentina. Esto es lo que viene diciendo Pía en el audio. Y más bien buscó mantener vínculos amplios. Sus gestos durante esta década desde el Vaticano nunca fueron lineales. Es evidente que recompuso las relaciones con el kirchnerismo, teniendo entre sus interlocutores principales a Juan Grabois, por ejemplo, que claramente está ubicado a la izquierda del espectro político. Pero si a alguien le hizo la cruz, por ejemplo, fue a Sergio Massa, que fue el último candidato presidencial del peronismo. Nunca tuvo buena onda con Macri, esa es otra información clave en la biografía de él como papa, pero sí con varios de sus alfiles. Y sorprendió la buena recepción que le dispensó a Milei, que lo había tratado de enviado del maligno, nada más y nada menos. Y no solo con él, sino también con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ubicada a la extrema derecha del mapa político. Ahora bien, lo que sí hizo Francisco en el plano local fue desplegar su influencia en la Iglesia argentina. Allí está en marcha un proceso de reforma, sobre todo espiritual, pero también institucional, que habrá que ver qué consecuencias tiene. Lo más importante, sin dudas, es la relevancia que le dio a las periferias,
al poner a los marginados en el centro de las preocupaciones de la Iglesia, cosa que antes no era para nada así. En este sentido, según nos cuentan, rompió el escalafón o esquema de ascenso eclesiástico, que consistía en que los curas primero entraban a una parroquia medio flojita e iban ascendiendo a las parroquias, ponemos comillas, mejores, las más adineradas, las más céntricas, las más famosas. Un ejemplo claro de esta modificación es Gustavo Carrara, a quien hemos entrevistado en nuestra revista cuando era cura en la Villa 1114, acá en Capital, la villa más picante de la ciudad. Carrara fue nombrado obispo sin siquiera salir del barrio y de allí pasó hace poco a ser arzobispo de La Plata, uno de los cargos más importantes de la jerarquía eclesial. Otro seguidor muy convencido de Francisco, Jorge García Cuerva, es actualmente arzobispo de Buenos Aires, y luego del mandato al frente de la conferencia episcopal de Oscar Vicente Ojea, quien hoy está jubilado pero activo, entre otras cosas suele ir a dar misas a la Villa Palito, en La Matanza. Luego de su mandato, decíamos, toda la comisión directiva del máximo poder eclesial en el país es 100% franciscana. Le pedimos a Charlie Olivero, cura villero que durante varios años estuvo precisamente al frente de la parroquia en Villa Palito, que nos diga cuál es la huella que dejó Francisco en la Iglesia argentina, y nos envió el siguiente audio. Pensaba que cuando yo estaba en el seminario, y lo digo con dificultad porque es difícil retrotraer la cabeza a aquel momento, cuando yo estaba en el seminario estudiando, cuando uno tenía un posicionamiento tal vez que se alejaba un poquito de las posiciones más ortodoxas, aparecían muchos como retándolo a uno, diciéndole que había que escuchar lo que decía el Papa, que el Papa esto, que el Papa lo otro, que el Papa dice, que el Papa piensa, y el Papa, y el Papa, y el Papa. Lo tremendo fue que Dios nos regaló a Francisco, y todos esos que escondían su conservadurismo detrás de la figura del Papa tuvieron que procesar un malestar porque no les gustaba lo que planteaba Francisco. Y entonces nos habilitó a leer el Evangelio. Eso en la Iglesia es un montón. Nos habilitó a leer el Evangelio. Nosotros nos vinculamos con Dios a través del Evangelio, donde encontramos un mensaje de amor maravilloso, y el Papa nos ayuda a leerlo. Y en ese sentido Francisco nos ayudó a leer el Evangelio y a leer desde el Evangelio nuestro mundo, que se va deshumanizando cada vez más, que va dejando a nuestros hermanos y hermanas tirados al borde del camino, que con el drama tremendo de las migraciones, la cantidad de gente que se muere en el Darién, en la ruta de San Andrés, en el Mediterráneo, con su denuncia también constante a las guerras, a lo que pasa en Gaza, en todos los lugares donde la dignidad humana es pisoteada. Y también nos ayudó a comprender la destrucción de nuestra casa común, ¿no? A mí un elemento muy importante, cuando se pregunta por las causas, en el discurso que él tiene en 2015 con los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, les dice, ¿se dan cuenta el hilo invisible que está atrás de todo esto, del descarte de nuestros hermanos y la destrucción de la casa común? Es la ambición desenfrenada del dinero que nos gobierna. Esa es la causa de todos nuestros males, plantea él, ¿no? Y llama a esa ambición desenfrenada el estiércol del diablo. Yo creo que ahora van a aparecer muchas voces que lo quieren silenciar, que lo quieren lavar, que quieren decir alguna cosa en contra de él para esmerilar su mensaje, pero su mensaje como semilla entró en el surco y todo esto va a brotar con fuerza. Así que la partida de Francisco me da una inmensa esperanza a pesar de toda la tristeza y la orfandad que siento. Bien, lo escuchábamos a Charlie Olivero, como decía, cura villero, alguien muy cercano también al Papa Francisco, a su obra, a su prédica, con quien también conversamos acá bastante, y muy interesante la verdad escucharlo en este momento. Para cerrar, digamos,
me parecía importante decir que el Papa Francisco ya como Papa, ya no solo como Bergoglio, sino a partir de su entronización en el Vaticano, fue un personaje histórico sin duda fundamental en la última década a nivel global, además, ¿no? Ocupó una posición progresista, yo diría, me animaría a decir incluso que de izquierda, en contra del neoliberalismo y de la ultraderecha, ¿no? En esta década en donde hemos visto cómo, por un lado, el neoliberalismo se ha impuesto casi de una forma muy fuerte y además ha emergido la ultraderecha como principal exponente del neoliberalismo. En ese contexto, el Papa mantuvo posiciones muy críticas, llegó incluso varias veces a plantear una fuerte crítica al capitalismo como sistema, sí, no solo al neoliberalismo, en nombre de los pobres sobre todo, y también de la naturaleza, ¿no? Tuvo una encíclica muy importante, sí, referida específicamente a la cuestión ambiental, y la verdad es que a mí lo que más me impresiona es que es un raro caso de alguien que a medida que se hizo más viejo y se hizo más poderoso, más se radicalizó, rompiendo el famoso teoría de Baglini que tanto seduce el progresismo, ¿no? De que mientras más cerca estás y mientras más grande te haces, más conservador, moderado y no sé, te pones. La verdad que ese yo creo que es lo que más sorprendente del Papa. Ahora bien, me parece también importante decir en este momento en el cual lo estamos despidiendo de alguna manera y estamos empezando a discutir sobre su legado, decir que no fue precisamente un santo, también salir de esa idea tan propia de lo religioso, que es la canonificación inmediata, digamos, no fue un santo, como venimos diciendo, tuvo evidentemente ambigüedades, como todo ser humano, digamos, tuvo contradicciones, y yo diría incluso que tampoco fue un revolucionario, como también de alguna manera se lo plantea, ¿no? Aunque deja un legado muy positivo para el momento en que vivimos. La gran pregunta, para mí, es si va a quedar en la historia como un gran reformador. Eso sí, es una pregunta abierta. Reformador sobre todo de la Iglesia Católica, no sería un tema menor si él logra a partir de su vida y de su obra y de su legado efectivamente poner en marcha, si ha logrado poner en marcha un proceso de reforma interesante de la Iglesia, sería un tremendo aporte, digamos, pero eso aún no lo sabemos, es lo que está por verse y es lo que depende de alguna manera de sus seguidores y sus discípulos. Crisis en el aire, un podcast para tirar del hilo de la coyuntura. Ahora nos vamos a Chubut, que está que arde, uranio, fracking y el desafío de la resistencia en las calles. ¿Qué se agita en la provincia gobernada por Nacho Torres? Ahora vamos a viajar a Chubut porque la provincia que gobierna Nacho Torres no ocupa la primera plana de los diarios nacionales estos días, pero está que arde, por un lado, porque este martes se conoció la condena a 6 personas en el juicio por el chubutazo que viene de 2021, y por el otro lado porque estos días avanzan distintos proyectos extractivos que ponen a prueba el pasado de militancia socioambiental que tiene justamente esta provincia. Así que de esto vamos a estar hablando en este segundo bloque de Crisis en el Aire. Por un lado, comencemos con el martes. Ese día la jueza Eve Ponce declaró penalmente responsables a 6 personas en la causa, como decíamos, chubutazo, por delitos como daño agravado, hurto agravado e incendio. Para recapitular un poco lo que sucedió en 2021, se protestaba contra la ley de zonificación minera que había sido votada en la legislatura, una ley que habilitaba la mega minería a cielo abierto en la meseta chubutense. Esto ocasionó una serie intensa de protestas y finalmente se la dio vuelta, pero hubo desmanes, la municipalidad incendiada, recordarán las imágenes de aquellos días, y una represión brutal, exactamente, que terminó con 50 personas detenidas. De aquel episodio quedaron imputadas varias personas acusadas de destrozos y de ellas 8 llegaron a juicio este martes. 2 personas fueron absueltas, de ellos uno fue Lautaro Martínez, que es un joven que se quitó la vida el día anterior a que esto sucediera. Lautaro, como otros de los acusados, formaba parte de un sector joven de las barriadas chubutenses que se vio atravesado por todo un proceso de todos estos años que, como hemos visto en otras oportunidades, genera mucho estrés, el desgaste de estar en esa situación. Esto, obviamente impactó mucho en toda la gente de allá de Chubut. Y además lo que muestra es esta serie proceso de intensificación de persecución judicial que se vuelve una práctica común por estos días. Vale recordar, por ejemplo, en Mendoza, que liberaron hace unas semanas a Federico Soria y a Mauricio Cornejo, que fueron detenidos por protestar contra la minería en Mendoza.
sucedió acá en Chubut también, pero antes de seguir, vamos a escuchar a Noelia Silva, que es militante socioambiental y comunicadora social, es del colectivo Radio Comunitaria Sudaca, y además de autoconvocados por el Chubutazo. Noelia nos cuenta desde allá quiénes eran estos pibes acusados, cómo es la situación de estos jóvenes, para entender un poquito qué fue lo que pasó este martes. Sobre la causa Chubutazo hay cuestiones muy importantes a destacar. Más allá de que estamos hablando de una causa totalmente armada, donde se evidenció en este juicio la inexistencia de pruebas reales y sí un forzoso intento de hacer que las pruebas coincidan de alguna manera para poder decir aquí tenemos los responsables y son estos, eso fue evidente. Pero más allá de esta cuestión también es la elección de personas que hicieron para decidir imputar. El tema es el perfil social de las personas que ellos eligieron traer a este proceso judicial, que coincide en todos los casos en personas de escasos recursos, que viven en zonas marginadas, personas con algunas problemáticas familiares, con algún tipo de adicción, personas que no han terminado el colegio. Tiene que ver con una persecución específica a un tipo de vecinos que son los que finalmente salen a hacer frente, porque son quienes reciben la mayor cantidad de carga de violencia institucional todos los días, en todos los contextos, todo el tiempo. El sistema tiene una deuda tremenda con ellos y mucho abandono, y aparte los hostiga. Y en este momento eligieron disciplinar a ese grupo social con esta causa, primero para que no salgan a defender sus derechos, y segundo, porque estos pibes demostraron que tienen una potencia tremenda, fueron la primera línea, mucha de esta gente de las barriadas fueron las primeras líneas de lo que fue todas las manifestaciones y toda la lucha que hubo para poder lograr rebatir esa represión y terminar, cortarla y revertir la zonificación minera. El disciplinamiento es específicamente para ese sector. La vulnerabilidad de estos compañeros, repito, fue advertida porque no solo implica la persecución y el disciplinamiento hacia ese grupo, sino la falta de acompañamiento, lo que debe interpelarnos. Cuando hablamos de que tocan a uno y respondemos todos, eso tiene que ser carne y acción, porque en estos procesos se pasa muchísima soledad cuando no se acompaña bien y cuando no hay contención. Y suele pasar, y sobre todo en estas situaciones, igual que pasa con pueblos originarios, que la empatía es muy selectiva incluso en nuestros espacios. Y esto el poder lo ve. Repongamos un poco el contexto en el que se da todo esto que nos cuenta Noelia Silva, bueno, y que antes introducías también, Nati. Por un lado, el posible avance de la minería de uranio, que desde hace largo tiempo tiene en vilo a los chubutenses. En esta provincia hay grandes reservas de este elemento de la tabla periódica, pero lo que pone freno por ahora es la ley 5001, sancionada en 2003, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Argentina tiene 33.780 toneladas de uranio identificado. Hay 3 provincias con alta concentración, o son 3 las provincias que tienen este recurso: Río Negro y Mendoza, son 2 de ellas, pero la mayoría está en Chubut, donde hay 8 de los 14 proyectos existentes. El uranio es un elemento químico natural, es radiactivo y es la principal fuente de generación de energía en los reactores nucleares. Acá tenemos que remitirnos a diciembre de 2024, hace 3-4 meses, cuando desde la Casa Rosada, Javier Milei anunciaba la construcción de un reactor nuclear pequeño y el desarrollo de reservas de uranio como parte de su Plan Nacional de Energía Nuclear. A partir de esto, se abrieron 2 discusiones. Por un lado, cuánto de soberanía y de valor agregado hay en ese anuncio o en esa promesa. Argentina tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA, como sabemos, pero desde allí vienen denunciando el vaciamiento, por lo que es necesario leer la letra chica del anuncio de Milei. De hecho, Argentina ya venía avanzadísimo en la construcción de un reactor modular pequeño desde 2014, el Karen 25, que este gobierno suspendió para empezar de cero otro reactor del mismo tipo,
que es el que se habría anunciado, pero financiado en este caso por capitales yanquis. Acá hay un personaje que se llama Demian Reidel, jefe de asesores del presidente Milei, que es físico y que viene trabajando en este asunto de la cuestión nuclear, y lo que quiere hacer él es vender este nuevo reactor llamado ACR300 junto al uranio. Claro. Te llevas el combo del reactor con su combustible. Eso es lo que le están prometiendo y proponiendo a los capitales norteamericanos. Los trabajadores de la CNEA denuncian que el uranio tiene que ser declarado mineral estratégico y estar solamente dedicado a las centrales nucleares del país. Aprovechamos acá para anunciar que Facundo Iglesias, nuestro compañero que estuvo trabajando en la producción de este guión y de este programa y de este podcast, está escribiendo, está investigando, está escribiendo una nota que pronto va a salir en la revista Crisis, en la web de la revista Crisis, así que estén atentos y atentas porque es bien interesante. Ahí hay información que no se conoce públicamente y que la vamos a revelar en nuestra revista. Por otro lado, yendo al uranio o volviendo al uranio y yendo a este segundo el punto que planteábamos antes, que entra en juego, tiene que ver con que el proceso de extracción implica el uso de químicos como el ácido sulfúrico y el carbonato de sodio para la lixiviación, que es el proceso por el que se los separa de otros minerales. Esos químicos que se utilizan pueden generar impactos ambientales. Ante eso es que se están oponiendo quienes militan desde hace años el no a la mina en Chubut, y ahí se linkea lo que sucedió el martes como una sentencia aleccionadora a los procesos de resistencia que se están generando. Se creía que se iba a tratar este jueves el proyecto por la minería de uranio, pero todavía sigue en comisiones. Por otra parte, este jueves, en la legislatura vallada de la provincia, sí se votaron varios proyectos de ley. Primero, una modificación a la ley de bosques y un endeudamiento por $650 millones para reperfilar la deuda, así se dice, y hacer obra pública. Y además, y queremos hacer foco puntualmente en esto, se aprobó el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales. Con más del 90% de los diputados, el acuerdo se votó a favor, con PAE, la Pan American Energy, que tiene a Marcos Bulgeroni como CEO, que habilita el fracking para la explotación de shale gas en Cerro Dragón, con extensión de la explotación hasta el año 2070, y una baja en las regalías del 12% actual al 9%. Andrea Aguilera, diputada oficialista, dijo que esto significa, citamos, un cambio de paradigma en la cuenca y en la política energética de Chubut. Tatiana Goik, diputada provincial y representante del gremio de camioneros, se refirió de alguna manera a lo que sucedió el martes porque celebró este nuevo avance y provocó, recordando los desmanes de quienes se oponían a la zonificación en 2021, hablábamos de eso antes, y que con eso imposibilitaron la creación de puestos de trabajo. El gremio de camioneros la apoyaba. Y también Nacho Torres, el gobernador de la provincia, que llevó al debate con su mate en mano. En Crisis publicamos un perfil de Nacho Torres cuando era candidato a gobernador con algunas preguntas abiertas en aquel entonces sobre cómo se manejaría con la minería. En este presente de extractivismo a full, Torres crece en poder, prepara su corriente para las próximas elecciones, ampliando sus alianzas y profundiza su apuesta por el negocio de las energías. Hernán Schiaffini, periodista, amigo de la casa, chubutense y seguidor de estos asuntos, nos comparte desde allá, desde Chubut, el análisis que vamos a escuchar sobre los derroteros del gobernador. Tenemos que recordar que la provincia de Chubut ya tiene una larga historia en vinculación con la resistencia a los emprendimientos mineros. Desde el año 2002-2003, cuando en la ciudad de Esquel se rechazó la instalación de una mina de oro y plata de capitales canadienses a través de un plebiscito, pero en el marco de un proceso de movilización y conflicto social muy importante. Puntualmente todos los gobiernos provinciales desde esa fecha hasta ahora han tenido la posición de ser antimineros cuando están aspirando a llegar al gobierno de la provincia, y una vez que se instalan como oficialismo viran su posición hacia el desarrollo minero. El actual proyecto de Torres aparece en realidad enmascarado en una ley de
generación de energía, donde habilita el manejo y la transacción, la explotación de distintos materiales energéticos, que en este caso específicamente incluyen el uranio, del que se sabe que hay reservas en la provincia y que esta explotación está detenida. Entonces el nuevo capítulo que se abre en esto tiene que ver con la minería de uranio y tiene que ver con si, enmascarándolo a través de un supuesto interés de soberanía energética, se reactivan este tipo de explotaciones. Para cerrar, quizá un comentario en torno de la densa historia extractivista que tiene un territorio como el de la provincia de Chubut, iniciando con el latifundio lanero hace más de 100 años, pero pasando también por la explotación petrolera, por la explotación del recurso hidroeléctrico y actualmente con el enfoque minero. Pero también señalando que, repito, más de 100 años de este tipo de metodología productiva extractivista, a lo que ha llevado también es a que una provincia enormemente rica, con una enorme capacidad de recursos y bienes naturales, con una población muy escasa, es una provincia quebrada, endeudada, que ha ajustado los salarios y todos los servicios públicos desde hace más de 8 o 10 años y que no puede repuntar la salida de un endeudamiento que se generó en un determinado momento y que, a pesar de todo este tipo de iniciativas, la pesquera, por ejemplo, de la que también me olvidaba comentar, no genera los recursos mínimamente necesarios para darle un buen pasar a su propia población. En La Tangente de hace unos programas hablábamos del conflicto en curso por el lago Marimenuco en Neuquén y la consulta previa, la necesidad de la consulta previa que se está preparando allá para ver si pueden perforar o no con pozos de fracking. Vemos que es algo que se extiende. Ahora Chubut tiene nuevos desafíos que se le suman a otros que ya venían enfrentando. Acá se trata también de una provincia que históricamente ha sabido dar su opinión en las calles, que tiene sus momentos históricos de lucha en defensa del ambiente. Como siempre, hay varios puntos contradictorios, varios desafíos. Hubo una reunión hace poco del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y en un momento alguien hablaba de esto, ¿no? De cómo los desafíos tecnológicos nos hacen repensar qué hacemos con los bienes comunes también. Y acá se ve como claramente esto. Bueno, tenemos que empezar a hacernos como preguntas determinadas, entender por dónde pasa la discusión y por el otro lado ver, bueno, qué fuerza se arma en la calle para discutir la necesidad de que cada uno de los proyectos que se hagan cuenten con licencia social. Así que veremos ahora qué pasa en Chubut en los próximos meses, porque seguramente estará picado el ambiente y habrá que ver qué pasa en esas calles. En La Tangente de hoy armamos un cumple, porque cumplimos 200 capítulos de Crisis en el Aire. Bien, llegamos a la tangente de hoy. Esta vez estamos en grupo de nuevo, nos quedamos porque es una tangente especial. Bicentenario. Exactamente, cumplimos 200 podcasts. Wow. Así que no queremos ponernos melosas, pero a la vez está bueno dar lugar a estos momentos. Así que estábamos como repasando nuestro propio rescate emotivo, decir, bueno, ¿cómo comenzó esto que comenzó en 2020, era? Sí, en pandemia. Que una de las preguntas era como ese desafío, me imagino, yo me sumé después, tengo que reconocer, pero una de las preguntas es, bueno, ¿qué se preguntaban en ese momento? Como había un desafío de decir, bueno, ¿convertimos la revista en un programa de radio? ¿O cómo era ese inicio? Y sobre todo era difícil la elección si íbamos a optar por ser nosotros mismos los que estuviéramos al aire o si delegábamos en, no sé, profesionales de la radio. Y la edición de la revista no fue ponernos al frente. En ese caso estaba Jimena Tordini, que le mandamos un saludo, la capitana, y Mario, y después nos fuimos sumando. Creo que fue una decisión importante inicial. Sí, me acuerdo que fue una invitación o un planteo. En realidad nosotros fuimos a buscar también la posibilidad de hacer radio, cosa que no habíamos pensado nunca y que, bueno, surgió también como esta idea que es lo que hemos venido sosteniendo hasta ahora, que es la idea de hacer algo más coyuntural, ¿no? Una vez por semana, poder hablar como venimos hablando, cosa que no hacíamos con la revista, sobre lo que pasa diariamente, semanalmente en el país. Y como decía Juan, es importante eso, o sea, lo fuimos a hacer nosotros y nosotras. Ahí sí fue muy importante el aporte de alguna gente que sabía de radio. Bueno, Jime venía de toda la experiencia de la tribu también, pero también se sumó Gastón Montels en una primera etapa que fue muy importante. Sí. Y nos dio una mano grande, nos ayudó a pensar muchísimo cómo hacerlo.
Después el lugar de Gastón un poco lo asumió Ale, demás, y acá ya cuando pasamos al podcast, para también darnos una mano fuerte con cómo coordinar la hechura concreta de esta revista sonora, digamos, de alguna manera. Pensar radialmente. Sí, todo un tema, la verdad que es muy interesante, muy lindo. Y hay que recordar también que en aquel momento eran 2 horas en vivo, ¿no? Que sí, desde el principio exacto. hicimos... Quiero hacer una confesión. A ver. Vale la pena hacerla. Que nuestro esquema de resumen semanal es un choreo de una revista bastante amiga, o bastante que nos gusta mucho, que es la revista Piauí de Brasil, vamos a admitirlo. Nos inspira mucho. Todo siempre es un choreo de un choreo, así que... Le afanamos el formato que ellos tienen allá, un podcast que se llama Foro de Teresina, que yo escucho bastante. Y después, bueno, venía también un segmento, que era un segmento cultural, con Hernán Manoli, durante un tiempo lo hizo. Y después también empezó a haber un segmento internacional con Marco, que ahora se convirtió en un podcast aparte, junto con este año se sumó Lucía Cholaquian, está muy interesante, se llama El Mundo en Crisis. Y estaba el rescate emotivo también, que era un gran laburo de archivo de aquellas primeras etapas de la revista Crisis. Sí, eso fue una tarea hermosa que hicimos durante 3 años. Sí, eso en el podcast ya, ¿no? O también no, cuando estábamos en la radio también sonaba. También en vivo. Exacto. Era bucear en las revistas Crisis de la década del 70 y del 80, ver notas que nos conmovían, nos interesaban en particular, y leíamos un extracto y después subíamos la nota entera a la web. Le pedimos a gente amiga, oyente, que nos mande en este aniversario varios audios, llegaron muchos. Los vamos a pasar todos, pero escuchemos uno ahora primero y seguimos. A ver. Hola compas, soy Tobias Boos, vivo en Viena y escucho su podcast normalmente los lunes andando en bici, yendo y volviendo del trabajo. Me gusta porque es como un update semanal de los acontecimientos importantes de la semana pasada y que ya da unas lecturas, algunas interpretaciones de esos acontecimientos. Que especialmente me gusta son los análisis económicos y cuando presentan algunos aspectos de investigaciones más largas que después aparecen en la revista. Si me preguntan qué son las cosas que no me gustan, diría verdaderamente no es mucho. Tal vez con los temas internacionales podría haber un espectro un poco más amplio de perspectivas que desafían lecturas clásicas, diría yo. Pero más que nada son los audios. Por favor, piden a los entrevistados que no graben sus intervenciones viajando arriba de roca o en el subte. De vez en cuando es difícil entenderlos. ¿Quién es este personaje? Este es un amigazo llamado Tobias Boos. Le mandamos un abrazo a él y a Celeste, su compañera, que es argentina. Viven en Viena. Nos escuchan mucho y es verdad. Sí, por favor, de hecho. Por favor, no envíen desde el subte ni del tren Roca o del Urquiza. Siempre agradecemos, obviamente, porque es una gran construcción colectiva también de quienes mandan sus audios. Recuerdo una vez una motosierra que sonaba, una cortadora de pasto, que era muy difícil competir contra ese ruido. Así que es un buen punto para tomar en cuenta. Yo quisiera recordar también el momento en el que se acabó la posibilidad de hacer, ¿no?, el programa en Radio Nacional, cuando se cambió de gobierno y vino un gobierno que no quería que siguiéramos, obviamente. Tampoco, bueno, nosotros incluso fue una discusión esa también. Creo que lo discutimos. Si no nos echaban, ¿qué pasaba? Empezaba un año, ¿no? Fue en el año pasado. Diciembre de 2023. Claro, o sea, empezaba 2024, teníamos que ver que si se renovaba, si no se renovaba, y efectivamente, bueno, no seguimos, y ahí apareció la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos sostener? Una cosa semanal. En ese momento, obviamente Radio Nacional nos daban unos mangos para quienes íbamos, tener no, obviamente no un salario ni nada de eso, pero sí un ingreso, y eso se acababa, y bueno, y había que sostenerlo, un trabajo. Es un trabajo, ¿no? 1 o 2 días por semana dedicados a esto. Hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, no hagamos semanal, hagamos un quincenal. Sí, y esto primero con el verano de por medio, además, ya habíamos cerrado el año, nos habíamos despedido. Y dijimos hacer un programa especial. Y ahí hicimos uno, ¿no?, sobre los primeros atisbos de resistencia frente al gobierno de Milei, y fue muy escuchado, ¿no? Sí, porque fue cuando Milei anuncia el mega DNU 70 2023
Y me acuerdo intercambiando mensajes hacia finales de diciembre, dijimos, salgamos ya, no esperemos más. Y así salió el primer podcast. Nos autoconvocamos, y acá Exactamente. caímos. Y después pasa algo también que es que a mí me pasó, que de repente en la calle o incluso una vez jugando al fútbol, alguien viene, se me acerca y me dice, escucha el podcast todo el tiempo, y te empiezan como a generar devoluciones que se nota que se está escuchando, y la verdad que es una gran alegría eso. Sí, está bueno por eso, ¿no? Un poco recién escuchábamos el audio, los escucho en la bicicleta, digo, más allá de que sea podcast, de que no esté en directo, que quizá en la radio teníamos como ese feedback, de golpe escuchar esas situaciones en las que nos escuchan, bueno, de alguna manera como que enciende esa magia que nos atraviesa y que está piola. Y ya que estamos, escuchemos otro audio más, a ver qué nos cuentan ahora. Hola, equipo de Crisis en el Aire. Quería felicitarlos mucho por los 200 programas. Acá Jade Sibori desde Epuyén, Chubut. Siempre, todas las semanas descargo los programas o en la huerta o en la ruta. Los suelo escuchar. Quería felicitarlos mucho por la investigación de Pablo Grillo. Y acá esperando más noticias de investigación sobre luchas ambientales en Argentina. Que sigan bien los programas y gracias. Jade Sibori es fotógrafa, nos manda el audio desde el sur, desde la comarca andina. Ella trabaja especialmente los temas ambientales, así que entiendo también el pedido de más. Está muy bien, por otra parte. Queremos aportar algunos datitos estadísticos. Nosotros no somos muy propensos a ello, pero también es un mimo y un modo de reconocimiento, y ojalá que esto siga aumentando. Hace pocos días, según las estadísticas de Spotify, llegamos a 500.000 reproducciones en estos 200 episodios. Nos parece un montón a nosotros, no somos muy buenos en esto de saber de números, pero bueno, sentimos que hay una comunidad ahí que está escuchándonos del otro lado. Bueno, y si les parece, le pedimos a varias gente, a varios amigos, amigas, oyentes que nos envíen, en este caso obviamente gente conocida, para este momento. Ahora vamos a escuchar, hay audios muy lindos. La consigna fue que nos digan quiénes son, desde dónde nos escuchan, que nos digan un elemento que valoran particularmente del podcast, y una crítica siempre. Así que vamos a escuchar, hay varios bien interesantes. Y de paso abrimos la invitación, ya que estamos, a que nos sigan mandando audios. Puede ser audio por Instagram, quienes tienen si no contacto que nos envíen, que sumamos y recolectamos. Pero la idea es que podamos ir compartiendo esto, porque es un modo también como de romper un poco la pared. Así sí, que ahora le vamos a dejar 6 audios más, cortitos, tienen que ser audios cortitos pero todos muy interesantes, y todos tomamos mucha nota de las cosas que nos están diciendo, sobre todo de lo que tenemos que mejorar, ¿no? Sí. Que para nosotros es muy importante. Esto es algo que, por eso, remarco esto, subrayo esto que decís, Nati. Le pedimos a quien esté escuchando que nos mande. A partir de ahora, si les parece, podemos sacar un audio por cada episodio como separador en algún momento, para que nos cuenten qué es lo que están viendo y sobre todo qué cosas nos plantean de qué les gusta y también que podríamos mejorar, porque esto es yo siento que es una deuda que tenemos desde que empezamos a hacer el programa. Era algo que queríamos hacer siempre en el programa radial, que se presta más obviamente que un podcast para el ida y vuelta, y nunca lo terminamos haciendo, que la gente llame por teléfono, nunca nos manejamos bien con eso, entre otras cosas porque no tenemos experiencia, y sí nos parece súper interesante. Yo creo que para nosotros es un desafío, nos gusta hacerlo, en general lo hacemos, por un lado porque nos lo piden, por un lado porque sentimos que es un buen, entre comillas, servicio, digamos, pero también porque nos gusta hacerlo. Nos obliga a nosotros a tener una mirada semanal, que es algo que no siempre tuvimos desde la revista, y nos también desafía a poder contar esta coyuntura tan complicada, ¿no?, que estamos atravesando. Estando acá, de alguna manera estar es ya un compromiso, intentando que no cunda el desánimo, no ser agoreros, tratando de identificar siempre qué es lo nuevo, qué es lo que no se puede seguir a piñón fijo, ¿no? Qué es lo que no, tratando de poner el acento ahí, y también no quedar entrampados solamente en dinámicas de palacio, que es un poco lo que prima en general en el periodismo argentino y yo creo que mundial, y tratando entonces de abrir la mirada y de escuchar a lo que va surgiendo como novedad en el país que viene.
Hola, soy Jimé Tordini. Justo antes de grabar este mensaje leí un tuit de Ale de Masi que dice: hacer algo 200 veces es un montón, y pensé inmediatamente hacer algo durante 5 años y colectivamente es un montón. Y luego pensé que en realidad no solo hay que rescatar la duración, ¿no? Desde aquel momento en el que hacíamos Crisis en el Aire los sábados, levantándonos a las 6 de la mañana, saliendo todo a oscuras y muy temprano porque estábamos bastante asustadas siempre sobre cómo nos iba a salir el programa, que no hubiéramos podido hacer sin la participación de Valeria Presa, nuestra productora en Radio Nacional, que nos alentaba a hacer radio en nuestra inexperiencia cada sábado. Además de rescatar eso, ¿no? El hecho de que nuestra organización venza el tiempo, digamos, me parece que es importante rescatar que de Crisis en el Aire salieron muchos proyectos que crecieron y que ahora tienen su propia vida, como el otro podcast de Crisis, que es El Mundo en Crisis, que empezó siendo un bloque con la participación de Marco Teruggi en el programa en Radio Nacional, y Desinteligencia Artificial, que es un podcast que tiene su vida propia también, que hacen Marco Zurita y Hernán Manoli a partir de un bloque que era de Crisis en el Aire, y muchas otras cuestiones, notas, investigaciones, conversaciones con compañeros, con compañeras que suelen participar del podcast también, que surgieron a partir del hecho de juntarnos a hacer Crisis en el Aire. Me parece que esa capacidad del programa, de la radio, de multiplicar conversaciones, es algo que también podemos rescatar hoy. Hola, soy Ale de Masi, editor del podcast de Crisis en el Aire y El Mundo en Crisis desde el comienzo, cuando usábamos barbijo y veíamos filminas. En el intento de rescatar buenas cosas de estos 200 programas, o 200 episodios, mejor dicho, intentando no sonar repetitivo, voy a hablar de todo lo bueno que sacó Crisis de mí, y particularmente la capacidad de poder trabajar bien temprano, un sábado a la mañana, horario en el cual no tengo el mejor de los humores, no me caracterizo por eso, y poder trabajar a la par de Flor Baladaco, la voz que del episodio 1 estuvo al pie del cañón para grabar no solo todos los rescates emotivos, los que hablaba Juan en el episodio, sino que todo lo que el podcast podía necesitar en el momento que se lo pedíamos. Así que gracias, Flor. Buenas, soy Juan Monteverde y escucho Crisis en el Aire los días domingo, mientras prendo el fuego para hacer el asado, ahí con una cervecita, un fernet, y con el crepitar de las brasas. Es el momento de reflexión de la semana, escuchando los temas más importantes. Lo que más me gusta es justamente la selección de temas, que son 3 temas y que no se habla de 1000 cosas, sino de una selección de la realidad, y eso me parece importante en estos tiempos de ultra información. Y mejorar, creo que quizás podría sumarse, sé que puede ser un esfuerzo de producción, sumar un invitado para que vaya pimponeando los temas de la semana junto con los conductores. Así que gran programa, fundamental en mi semana, y vamos por muchos años más. Abrazo grande, compañeros. Hola, mi nombre es Salida y les dejo este mensaje desde Cataluña. Felicitaciones, Crisis en el Aire, por estos 200 programas. Mi nombre es Matías, soy de San Luis Capital. Mi nombre es Leandro Segado, soy trabajador de la educación, vivo en la ciudad de Neuquén. Desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, les abraza Jorge Aragón. Hola, soy Patricio de Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo tengo una gran sensación de gratitud con todos ustedes, porque son una compañía para caminar estos momentos donde, bueno, nos quieren contar la historia como ellos quieren. Para mí es importante escuchar el podcast cada fin de semana, porque me funciona de resumen con 2 virtudes que le encuentro. Son, por un lado, que es un extracto de lo más importante que pasa en la semana en un país tan convulso, y creo que va más a lo hondo y no siempre a lo más altisonante, que suele ser enloquecedor. Y luego que es una mirada autónoma y federal, ¿no? No siempre es Buenos Aires el lugar donde se habla, y da lugar a muchas voces que cuentan cómo están las cosas y que no escucho en ningún otro medio. Me gusta que tenga una mirada crítica siempre. No siempre coincido con todas las opiniones o la diversidad de pensamientos, pero eso también me gusta. Lo que no me gusta tanto es que hace muchos años que escucho el podcast. Antes me gustaba más cuando estaba en vivo, porque la realidad en Argentina cambia muy rápido, pero bueno, sigue siendo un bálsamo en la semana, en este mar
mediocridad que hay en el periodismo, poder escuchar un podcast como con la profundidad que tiene el de Crisis es muy bueno. Me gusta la Crisis en el Aire porque me parece que genera algunas ideas, conceptos más de mediano o largo aliento que otros programas radiales o de streaming o portales. Y bueno, eso sirve para tener algunas herramientas más para analizar la realidad. Y la crítica es que, bueno, los meses que no estuvieron saliendo, la verdad que se les extrañó. Me parece que se tomaron demasiadas vacaciones. Felicitaciones y por otros 200 programas más. En reconocimiento a los 200 programas de Crisis en el Aire, de un colectivo editorial que nos informa con opinión y nos obliga a reflexionar en temas de candente actualidad durante toda la semana. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis, conducido por Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Facundo Iglesia y Nico Perrupato trabajaron en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco y yo soy Flor Badaraco. Grabamos en los estudios de FM La Tribu bajo la atenta mirada de Ale De Masi, quien se encarga de la edición. Podés colaborar con este proyecto en revistacrisis.com.ar. Chao, hasta el próximo sábado. Una cosa que le cambiaría es la música de fondo porque me distrae. Muchas veces las cosas no son fáciles y hay que oír y pensar. Y la música pienso que no agrega, que la podemos quitar. Quiero hacer un saludo especial a las chicas, a las mujeres que son buenísimas, Natalia Gelos y Jimé Tordini. Y bueno, y a todos un abrazo grande. Chao.